Estuvo internado en Irán, llevamos 8 años en ruta. Los López por el mundo. Hernán y Paola. ¿Hace cuánto tiempo que están viajando? Llevamos 8 años en ruta 8 En años. el 2017. y unos 30 países, recorrimos Europa y Asia. ¿Por dónde estuvieron? ¿Cómo fue la experiencia? Empezamos en España, Sí. porque nosotros somos de Mar del Plata, pero nos conocimos en España. Formamos una familia y decidimos empezar el viaje. Cruzamos toda la cordillera cantábrica, bueno, Portugal, España, Francia, Alemania, República Checa, Austria, Hungría, Serbia, de Bulgaria, Europa. Grecia, Irán, Pakistán, India, Nepal. Odia, cruzamos a Australia, hicimos en bicicleta, volvimos. ¿Pero qué tiempo se quedan aproximadamente en cada sitio que van? Damos el tiempo que nos dan de visado. Si nos dan un mes, nos quedamos un mes y podemos renovar bien. Y de los lugares que fueron, ¿cuál fue la experiencia más dura que tuvieron, por ejemplo, que pasar? ¿Y Como cuál fue? experiencia fea, alguno tiene algún problema de salud. Ok. Y en Irán, por ejemplo, Lian, que es el niño nuestro, el del medio, ¿Cuántos estuvo hijos tienen, perdón? 3 niños. Ok. Uno con 3 años, uno con 8 y la otra nena de más grande de 11. Pero bueno, él estuvo internado en Irán, la gente no hablaba inglés, Tenía un entonces virus. no sabíamos qué Nada tenía. más, sí. Y sí, estuvo 2 días con suero, con 1 año y medio y una desesperación porque nadie te puede explicar qué es lo que pasa. Te dicen que te relajes, pero lo ves ahí todo entubado con cositas y creo que el problema de salud es donde más te asustás, ¿no? ¿Pero a nivel cultural sufrieron en algún sitio por ser de donde no. son? ¿O no? Todo lo O sea, contrario. la bandera argentina ahí adelante Qué bien. nos salvó de pagar peajes desde Turquía hasta Tailandia. Argentina, Messi, Maradona, bueno, siempre. Lo que más extraña es la comida. Muchas No, veces Lo que decís, más extraña es la familia. Bueno, sí, La es familia lo que tenemos que 9 decir. años sin Pero ir a la comida. Argentina. pero cuando te levantas... Pasó en pandemia, que estábamos en Tailandia, quedamos en Sherbai. Fue la primera vez en los 8 años que estuvimos 3 meses secándola al La sol. secábamos en un platito de Porque no aluminio había al sol. forma. Que no hubo oportunidad de tantos países que estuvieron de sacarle la argentinidad que llevan. No, jamás. Que llevar siempre sus raíces, defenderlo. Somos como un árbol, ¿no? Si vos perdés tu raíz, el árbol se cae. Que se expandieron y tantos lugares que estuvieron. Me llegó también por acá, por Cucaracha, me está diciendo que están por sacaron un libro. ¿Cómo es? Vamos a sacar un libro y adentro vamos A ver. con 1000 ¡Tarán! libros. Es un libro infantil con la historia de nuestro viaje que orgullosamente como padres lo escribió nuestra hija. ¡Qué Lua, lindo! Que ¿De ahora cuánto tiene tiempo? 11 años, Wow. pero lo escribió hace como 2 o 3. Y bueno, cuenta un poco la historia de nuestro viaje, está en español y en inglés. Forma que buscamos de poder financiarnos para poder bien. cruzar a Sudamérica, si Dios quiere, a fin de este Me año. encanta escuchar historias como esta, de que una niña tan chiquita ya pueda ilustrar y pueda contar una historia tan linda. Mira, O sea, yo tengo que esperar increíble. 40 años para tocar un elefante y eso ya los veían pasar.